Bueno, este sería el último video, digamos, de los que veremos en este curso de formación en grafología infantil. Como siempre, digamos, la idea es poder integrar, bueno, en este caso, los últimos temas. Esta se trata de una escritura de una niña de 7 años, ¿sí? Como veremos, tiene algunas cuestiones destacadas, como por ejemplo el tamaño de las mayúsculas, el margen creciente a izquierda, que no es tan esperable en la edad de ella, es bien psicológico, por lo tanto, digamos, es como un rasgo que se está pintando como que va a ser parte de su personalidad, las anchuras de las mayúsculas, la separación que hay entre la primera línea y la segunda línea, que después se empieza a regularizar. También tiene cuchillos o cascadas internas, ¿se acuerdan? Esos espacios de 3 líneas, por ejemplo, debajo de la palabra mamá hacia abajo, podemos trazar una chimenea o un pasillito de por lo menos casi 3 líneas. Después también debajo de fútbol, a partir de la F, si nosotros marcamos, también podemos trazar otra cascada o cuchillo. Después de la palabra papá, también, con mi papá en la línea 3, de papá para abajo también podemos hablar de otros cuchillos. Esto nos implica que hay un importante nivel de ansiedad. Pero como estamos tratando de hacer un trabajo integrador, siempre debemos tratar de ver de una letra, hacer como una especie de screening, un despistaje, de aquellos rasgos que en principio nos llaman la atención. Después de eso sí podemos empezar a trabajar más ordenadamente y más técnicamente con todos los aspectos que hemos ido estudiando, que en el análisis de un niño implica determinar su edad grafomotora, esto es, si la edad que tiene coincide con su edad cronológica. Siempre tenemos que integrar en nuestra mini batería tanto la escritura como dibujos, el test del garabato, dibujos libres del niño, tema libre justamente puede ser dibujar su familia, no es necesariamente tomarlo como test, sino simplemente tener otras expresiones gráficas para tener un diagnóstico más confiable. Es muy confiable la maduración que nosotros determinamos a partir de la letra, que es hemos hecho nosotros trabajos particulares sobre el tema, coincide con la que se toma muchas veces en una mini batería para psicoeducacional con el test de Bender, el test de la figura humana, básicamente para determinar si el niño tiene en qué etapa de la maduración se encuentra. Bueno, haciendo este screening, acá tenemos, por ejemplo, como primer elemento, no importa el orden, es este margen que empieza a ser creciente a partir de la tercera línea, la segunda y la tercera línea. Y es bastante creciente, no es moderadamente, sino que casi 2 centímetros en la última línea respecto de la primera, de diferencia. Esto nos da cuenta de que hay un elemento de impulsividad, que se trata de una niña bastante proactiva. Lo podemos chequear también con el desborde que hace en el margen derecho. En alguna medida puede ser un poco avasallante, tiene mucha necesidad de comunicarse con el ambiente. También lo podemos integrar con que su escritura es inclinada. Entonces ya tenemos 3 elementos así básicos como son: un margen creciente, una escritura inclinada, un margen invasivo, las mayúsculas anchas, que nos implica que tiene grandes necesidades sociales, de sentirse reconocida. Y es muy significativa la firma. En la firma lo que vemos es un perfil un poco diferente. Si bien se nota que corresponde a la misma niña, o sea que hay identidad texto-firma, veamos en qué aspecto se ha modificado. Por ejemplo, el texto es inclinado y la firma es vertical. Se lee perfectamente el nombre y apellido y hay bastante distancia entre el nombre y el apellido. Está bastante cercana al texto y con la inicial del apellido casi choca un poco la línea de arriba, la palabra agua. Esto implica que en realidad, a nivel personal, es una niña que necesita mantener una distancia emocional. Probablemente sea muy demandante, probablemente necesite exteriorizar su personalidad, pero cuando se trata de hablar de sus sentimientos, de sus verdaderos deseos, suele poner distancia. Esta misma distancia que hace entre la línea 1 y la línea 2, que es exageradamente espaciada. Quiere decir que reflexiona mucho ante todo lo que tenga que ver con establecer contactos nuevos.
probablemente una vez que venza esas barreras pueda tener una sociabilidad más activa. Los tamaños son variables. Algunas palabras, algunas letras como las S se caen a veces, por ejemplo en la última línea, la palabra gusta debajo del renglón. Es descendente, pero como es la edad dijimos que bueno, lo tomamos con menos peso. Y el otro elemento importante que teníamos eran las cascadas, estos signos de ansiedad, que muy significativamente nacen o toman su origen en palabras con contenido psicológico, como por ejemplo la palabra mamá, de ahí hacia abajo, la palabra papá, la palabra fútbol. Y por ser una nena también es interesante que la actividad compartida con el papá sea justamente a través del fútbol y la pelota, como si fuera un varón. Bien. Algo también importante para destacar es la guía de preguntas que ustedes tienen al final de las clases, ¿sí? Fíjense que la hemos separado como una manera de organizar el informe en área 1, área 2, área 3, área 4, 5 y 6. En el área 1 tenemos la capacidad de autodominio. Las preguntas que tenemos de ayuda, que deberíamos ir respondiendo con lo que fuimos observando, que siempre lo primero que hacemos, bueno, dijimos, hacemos un screening de cosas que nos llamen la atención. Esto nos facilita conectarnos más emocionalmente, en el sentido de que la letra no sea solamente, la letra de la niña no sea solamente un trabajo técnico, sino que uno también pueda ver la individualidad que subyace debajo de esa letra. En el área 1 de autodominio, una de las preguntas es si tiene buenos controles internos, el tiempo de concentración, si es inquieto y distraído, si hay impulsividad. Podemos decir que dentro de todo esta letra, salvo por algunas cuestiones que más que nada están en las mayúsculas, pero internamente la letra, bueno, no tiene trazos disparados ni muy impulsivos, sino que también hay un predominio del blanco. El blanco ya sabemos que tiene que ver con la palabra no hablada, con los silencios, con la no acción. Al haber tantos blancos internos también implica que hay bastantes detenciones. Es una personalidad activa, sí, es una letra inclinada, tiene unos tamaños grandes, cubre bien el margen derecho. ¿Cómo tolera las frustraciones? Probablemente tenga algunas dificultades, ya que tiene un margen creciente. Las mayúsculas son muy grandes y anchas, por lo tanto quiere decir que necesita de la aprobación y necesita de la mirada del otro. La actividad motora aparentemente está bien, los trazos dentro de todo tienen bastante limpieza, salvo algunos repasos. Y la letra tiene cierta organización en la hoja. El nivel de inteligencia es adecuado porque la edad madurativa más o menos es coincidente con su edad cronológica. Y la adaptación social es positiva.